Muy bien. Entonces, como estaba comentando, muchachos, el día de hoy tenemos que acabar lo que es el capítulo número 8, ¿no? A ver, lo que me falta hablar, chicos, es un poco acerca de lo que es la maduración del ARN mensajero y lo que es la maduración del ARN ribosómico. ¿Ya? Y por último, vamos a hablar de la maduración del ARN transferencia. Ya no nos falta mucho, eso es lo bueno. ¿Ya? Entonces, acá, muchachos, les he hecho un resumen un poco de lo más importante que tendrían que saber, chicos, de esta parte. ¿Ya? Ayer habíamos quedado, chicos, en esta parte. Les había comentado que los intrones se van a clasificar en 4 grupos, ¿no ve? Recuerden que el grupo 1 y el grupo 2 se caracterizan por ser intrones que tienen capacidad de autocatálisis. ¿Qué significaba esto? Que los intrones del grupo 1 y 2 se pueden eliminar a sí mismos de forma automática. Ya no quiero que olviden eso, muchachos. Ahora, otra cosa que es importante, chicos, es que los intrones del grupo 1 y 2 pueden servir como enzimas. ¿Por qué les dije esto, chicos? Yo les dije, estos dos grupos de intrones son ribosimas. ¿Por qué digo ribosima? Porque son enzimas compuestos por ARN. Y ahí muere, chicos. Eso es lo más resaltante, ¿ya? Luego hablamos de lo que eran los intrones del grupo 3 y del grupo número 4, ¿ya? Recuerden, chicos, la diferencia, ¿ya? Los intrones del grupo número 3 se encuentran en las células eucariotas. ¿Y qué función cumplen, chicos, estos? Estos van a llegar a encontrarse en lo que es el ARN. Pero miren, chicos, para eliminar a estos intrones, yo necesito sí o sí de una proteína. ¿De qué proteína? Necesito, chicos, de las ribonucleoproteínas de pequeñas, que esa es la abreviatura, ¿ya? Recuerden, chicos, esta ribonucleoproteína, cuando se une a otras proteínas, puede formar una estructura que se conoce como el espliciosoma. ¿Ya? ¿Por qué le decía espliciosoma, chicos? Porque este era una enzima, pero no cualquier enzima, chicos. Era aquella enzima que podía eliminar a los intrones del grupo número 3. ¿Ya? No olviden eso, muchachos. ¿Ya? Ahora, el espliciosoma, chicos, no trabaja de a gratis. Necesita de ATP para poder eliminar al intrón. ¿Ya? Ahora, muchachos, también les había comentado que esta ribonucleoproteína pequeña va a haber de 5 tipos, ¿no? El U1, el U2, el U4, el U5 y el U6. ¿Qué es lo bonito de esto, chicos? Lo bonito es que los 5 pueden unirse a proteínas y poder formar al espliciosoma, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿y qué pasaba con el grupo 4? Este también era especial porque solamente se encontraba ¿en dónde? En el ARN de transferencia. Ya solamente se encuentra ahí, muchachos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se elimina este intrón, chicos? Estos intrones del grupo número 4 solamente se pueden eliminar si es que hay presencia de endonucleasas. ¿Por qué digo endonucleasa, muchachos? Porque puede romper el ADN. Recuerden, muchachos, que las endonucleasas son como tijeras. Ya son como tijeras. Pueden cortar el ARN. Muy bien. Pero, ¿y qué corta, Doc? Fíjense, chicos. Corta los enlaces fosfodiéster que unen, muchachos, un nucleótido a otro nucleótido. No olviden, muchachos, lo que ya les había comentado en anteriores clases. Yo les dije, un nucleótido se puede unir a otro nucleótido, a otro y a otro para poder formar al ácido nucleico. Eso lo sabemos todos, ¿no ve? Pero acá lo resaltante es lo siguiente, chicos. Los enlaces que unen un nucleótido con otro nucleótido son los enlaces fosfodiéster. ¿Y quién corta estos enlaces fosfodiéster, chicos? Lo corta lo que es la endonucleasa. Corta los enlaces fosfodiéster para que el intrón, chicos, sea eliminado del ARN. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, chicos, y dicho en resumen, recuerden, grupo 1, chicos, y grupo 2 son intrones autocatálicos.
líticos, porque se pueden eliminar a sí mismos, ¿ya? Grupo 3 son intrones que necesitan del espliosoma para poder eliminarse. Y grupo 4 necesitan, chicos, de las endonucleasas para poder eliminar al intrón, ¿ya? Muy bien. Ahora, después de esto, chicos, su libro también habla acerca de cómo se forma el espliciosoma, ¿ya? Su libro dice, chicos, lo siguiente, ¿no? La formación del espliciosoma es un proceso complejo. ¿Por qué dice eso, chicos? Porque esta formación, muchachos, requiere de una serie de pasos, ¿ya? Acá se los he enumerado, chicos, se los he ordenado, ¿ya? Por pasos según lo que dice su libro. Para formar un espliciosoma, chicos, lo primero que tengo que hacer es sintetizar al ARN nuclear pequeño. Lo sintetizo, muy bien. ¿Y dónde nace este ARN? En el núcleo, ¿ya? Muy bien, ya lo he sintetizado. Ahora, ¿qué pasa, Doc? Este ARN, chicos, se va a ir hacia el citoplasma. Va a ir al citoplasma. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que está en el citoplasma, chicos, este ARN se une a proteínas especiales para formar a la ribonucleoproteína pequeña. Ahora, esto sí, muchachos, quiero ser enfático porque ustedes muchos se confunden con esto. ¿Por qué le digo ribonucleoproteína pequeña? Fácil, chicos, porque la ribonucleoproteína pequeña está compuesta por ARN nuclear pequeño, ¿ya? Unido a proteínas citoplasmáticas. ¿Me entienden, chicos? Entonces, ojo con esto, muchachos. Recuerden, ay, maldita sea, un rato de muchachos, perdón. Muchachos, entonces, para poder formar una ribonucleoproteína pequeña, sí o sí, necesito, muchachos, que el ARN nuclear pequeño se una a la proteína. Muy bien, y todo esto, Doc, ¿dónde sucede esta unión? Esta unión, chicos, se da en el citoplasma. Muy bien, ya he formado esto. Ahora, ¿qué pasa, Doc? El cuarto paso, chicos, es que esto que he formado vuelva al núcleo, pero no va a volver a cualquier lugar del núcleo, chicos, va a ir a lo que son los cuerpos de Cajal, ¿ya? Y esto quiero, chicos, y bueno, les dije el día de ayer lo mismo. Recuerden, chicos, lo siguiente: los cuerpos de Cajal, su principal función, chicos, es almacenar y madurar, chicos, lo que es las ribonucleoproteínas pequeñas. ¿Me entienden, chicos? Entonces, recuerden lo siguiente, chicos. Cuando se ha terminado de formar la ribonucleoproteína pequeña, esta ribonucleoproteína vuelve al núcleo. ¿A qué lugar? Hacia los cuerpos de Cajal, para que ahí, chicos, pueda almacenarse y pueda madurar. Muy bien, Doc, ya ha madurado esta ribonucleoproteína. Ahora, ¿qué hago? Una vez que ha madurado, chicos, la ribonucleoproteína se puede unir, chicos, y formar al espliciosoma, ¿ya? Y, Doc, ¿qué pasa con el espliciosoma cuando se forma? Chicos, una vez que se forma recién va a ir, chicos, a los lugares donde se está transcribiendo el gen. ¿Pero para qué? Recuerden, chicos, que el espliciosoma elimina los intrones. Pero recuerden, chicos, no elimina cualquier intrón. Los eliminan a los intrones del grupo 3. ¿Ubican, chicos? Entonces, así de fácil, muchachos, explica su libro de cómo se forman los espliceosomas. Espero que lo hayan anotado, muchachos. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá hay consulta, muchachos. ¿Alguna duda que tuvieran? Ariana, preguntas, no sé, Brisa, Cristian, Bruno, ¿hay preguntas? ¿Se entiende, no? Ya les voy a pasar igual de todas formas, chicos, esto de acá que les he escrito, ¿ya? Muy bien, ahora, también hablamos, chicos, un poco acerca de la proteína que se une a la ribonucleoproteína pequeña,
¿Ya? ¿De quién estoy hablando acá, chicos? Estoy hablando de lo que es la proteína de supervivencia de la motoneurona, ¿ya? Y para esto, chicos, les he dibujado esto. Bueno, es una imagen, ¿no? De internet, fíjense, acá les muestra, chicos, lo que es la estructura de la médula, ¿no? Recuerden que la médula está compuesta por sustancia blanca y sustancia gris en el centro, ¿verdad? Y ustedes saben, chicos, que la sustancia gris está compuesta por astas, ¿verdad? Las astas anteriores y las astas posteriores, ¿verdad? Ahora, recuerden, chicos, que las astas anteriores voy a llegar a tener a las motoneuronas y en las astas posteriores tengo lo que son las neuronas sensitivas, ¿verdad? Y acá, chicos, en el espacio que hay entre las astas anteriores y entre las astas posteriores, acá en el medio, chicos, fíjense, acá en el medio, chicos, tendría lo que son las interneuronas, ¿ya? Ahora, ya que saben eso, chicos, porque no es tan difícil, fíjense, la proteína de supervivencia de motoneurona, chicos, se va a concentrar en lo que son las motoneuronas. Por eso tiene ese nombre. Ahora, quiero que entiendan algo clave de esto, chicos. Ojo, esta proteína de supervivencia, muchachines, es la proteína que se une a la ribonucleoproteína pequeña. Se une. O sea, chicos, estos dos son compadres. Acá les voy a poner para que no olviden, chicos, ¿ya? Estos dos son compadres. Son bien amigos. ¿Por qué les digo que son bien amigos, chicos? Porque, muchachos, esta proteína que les he puesto acá se encarga de regular la creación de las ribonucleoproteínas. ¿Y a qué les ha puesto, chicos? Miren, ayuda a la maduración de las ribonucleoproteínas pequeñas. Fácil, ¿ya? Ahora, también su libro, chicos, dice, ¿no? Esta proteína de supervivencia funciona como una chaperona. ¿Alguien se recuerda que era una chaperona, muchachos? ¿Qué era una chaperona? Jairo, ¿qué es una chaperona? ¿No? No les hablaba de lo que eran chaperonas, muchachos. A ver, recuerden lo siguiente, las chaperonas son enzimas bien importantes. ¿Por qué? Chicos, las chaperonas ayudan a la síntesis de las proteínas. ¿Ubican, chicos? Estas chaperonas, muchachos, evitan que las proteínas se plieguen de mala manera. ¿Me entienden? A ver, imagínense lo siguiente, chicos. Acá tengo mi proteína. Este es de color verde, chicos. Fíjense, es una proteína que está recién sintetizada, ¿ya? Pero esta proteína, chicos, no está doblada. Fíjense, está desdoblada, ¿verdad? Entonces, chicos, para que esta proteína pueda cumplir su función, chicos, tiene que doblarse, se tiene que plegar, ¿ya? ¿Y qué pasa, chicos? Esta proteína, al momento de plegarse, chicos, miren, lo estoy doblando, lo estoy plegando, chicos. Cuando se dobla la proteína, chicos, adquiere una forma. Y esa forma que tiene la proteína, chicos, permite que pueda cumplir su función. ¿Ubican? Entonces, muchachos, para que esta proteína que ven acá sea funcional, se tiene que plegar. O sea, se tiene que doblar sobre sí misma para que tenga forma y funcione. ¿Ya? Pero hay veces, chicos, donde las proteínas se doblan de mala manera. Por ende, chicos, necesito a la chaperona. ¿Qué hace la chaperona, chicos? Permite que esta proteína se doble de buena forma, ¿sí? Para que esta proteína, chicos, alcance su función. ¿Me entienden? Entonces, en pocas palabras, la chaperona, chicos, ayuda a la formación de las proteínas. Y en el caso, chicos, de las ribonucleoproteínas, ¿en qué ayuda? Ayuda a que se pueda ensamblar de forma correcta. ¿Me entienden? Pero no solamente esto, chicos. La proteína de supervivencia de motoneurona también acompaña a la ribonucleoproteína. Lo acompaña. ¿A dónde, Doc? Lo acompaña, chicos, del citoplasma hasta los cuerpos de Cajal, ¿sí? O sea, muchachos, piensen de la siguiente forma.
Esta proteína, muchachos, es como un amigo que te protege cuando estás borracho, digamos. Ubican ese amigo, ¿no, muchachos? Cuando estás mal, te lleva a tu casa, ¿no ve? Más o menos es así. ¿Por qué? Porque, chicos, esta proteína literalmente se pega a la ribonucleoproteína, le ayuda a ensamblarse de forma correcta y una vez que se ensambla, lo lleva a su casa. En este caso, lo lleva hacia los cuerpos de Cajal para que no se pierda. ¿Entienden? Entonces, esta proteína, chicos, es re importante para la ribonucleoproteína, ya pequeño. Muy bien. Ahora, perfecto. Yo creo que eso sí se entiende, chicos. Ahora, no olviden lo siguiente, y esto sí les había comentado el día de ayer, muchachos. Ay, ¿dónde estás? Muchachos, recuerden lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la ribonucleoproteína falla? ¿Qué pasa, chicos, cuando falla la proteína de supervivencia de motoneurona? Pues ahí, chicos, se presentan atrofia muscular espinal. Esta atrofia, chicos, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué le digo así? Porque afecta a las motoneuronas. ¿Y por qué afecta a la motoneurona? Porque, chicos, recuerden lo que les dije en un principio. La proteína de supervivencia de motoneurona se ubica sobre todo en lo que es la médula espinal, a nivel de su asta anterior. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando falla esta proteína de acá, muchachos, también falla la motoneurona. ¿Y qué clínica le va a dar a mi paciente, chicos? Esto produce atrofia muscular. ¿Qué significa atrofia muscular? Disminución del tamaño del músculo junto con su fuerza. ¿Me entienden? No solamente eso, produce debilidad muscular. ¿Ya? Entonces, no olviden eso, muchachos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hablar de otra cosa. Voy a hablar, chicos, de la maduración del ARN y su importancia en la clínica, ¿ya? Y para esto tengo este resumen de acá, muchachos. Van a fijarse, acá les he puesto. A ver, miren, chicos, el splicing es una modificación muy importante que tiene que sufrir el ARN para poder madurar, ¿verdad? Ustedes saben que el splicing, muchachos, elimina lo que son los intrones del ARN inmaduro. Pero, muchachos, esto es importante. El splicing, muchachos, para poder eliminar al intrón, tiene que reconocer dónde tiene que hacer el corte. ¿Me entienden, chicos? Entonces, este splicing, chicos, no puede cortar cualquier cosa, no. El splicing tiene que ser capaz, chicos, de saber dónde inicia el intrón y dónde termina el intrón para hacer el corte. ¿Me entienden? Y Doc, ¿cómo hace eso? Y su libro, chicos, lo explica con un párrafo muy bonito. Les dice, chicos, para reconocer dónde inicia el intrón y dónde termina, se utilizan las secuencias para el splicing. ¿Esto qué significa, chicos? Significa, muchachos, que en los extremos de los intrones, que acá les he puesto, chicos, les he dejado en blanco, miren, en estos extremos, chicos, voy a tener lo que son las secuencias de consenso, ¿ya? Recuerden lo siguiente, chicos. ¿Por qué digo secuencia de consenso, Doc? Porque, chicos, son secuencias que se pueden reconocer. ¿Me entienden, chicos? Entonces, las proteínas que hacen el splicing, chicos, reconocen las secuencias de consenso de los intrones. ¿Me entienden? Y estas secuencias de consenso, Doc, ¿dónde están? Fíjense, chicos, estas secuencias de consenso están entre los exones y entre el intrón. Fíjense, en el medio tendría que estar la secuencia de consenso para poder hacer el splicing. ¿Me entienden, chicos? Ahora, imagínense, chicos, imagínense, muchachos, que por alguna razón esta secuencia de consenso, chicos, está alterada, está mutada, no sirve. Entonces, ¿qué pasa, chicos, si está alterada esa secuencia de consenso? Fácil, chicos. Si esto pasa, se produce, chicos, lo que son enfermedades genéticas.
¿Me entienden? Y esto es lo que me gusta de su libro, chicos. Les dice lo siguiente: el 15% de todas las enfermedades genéticas, chicos, se deben a una alteración en la secuencia de consenso para iniciar el splicing. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos, les hago esta pregunta, a ver si es que me han llegado a entender algo. ¿Para qué sirven, muchachos, las secuencias de consenso que están entre los exones y los intrones? ¿Para qué me sirve esta secuencia de consenso? Leticia. Leticia, ¿para qué sirve? Leticia, ¿se me escucha, muchachos? No, Dime. tienen los principios de clase, no lo escuché, va a disculpar. Ya. A ver, chicos, creo que no vamos a hacer preguntas porque si no, no vamos a terminar. A ver, recuerden lo siguiente, chicos. Las secuencias de consenso que están entre el intrón y el exón me sirven para poder iniciar el splicing, ¿ya? Yo les dije, chicos, el splicing tiene que ser capaz de saber dónde inicia el intrón y dónde termina para poder cortar y poder eliminarlo. ¿Me entienden? Entonces, estas secuencias de consenso, chicos, son bien importantes porque permiten hacer splicing. Me permiten cortar solamente el intrón y no eliminar al exón. Ubican la idea, chicos. Entonces, si esta secuencia de consenso, chicos, que está entre el exón y el intrón, se muere o se altera, ¿qué pasa? Se produce una enfermedad genética. ¿Ya? Ahora, su libro, chicos, hace mención a dos enfermedades. Habla, chicos, de lo que es el cáncer y lo que es la talasemia. Empezamos, chicos, con lo que es la talasemia. Quiero que recuerden lo siguiente, chicos. La talasemia es una enfermedad genética que se caracteriza por una síntesis inadecuada de hemoglobina. ¿Ya? Ustedes ya saben, chicos, qué es la hemoglobina, ¿no? Miren acá, chicos. La hemoglobina, recuerden, que es la proteína que transporta el oxígeno y que está dentro del glóbulo rojo. Ahora, esto lo van a ver, chicos, en sangre, pero me adelanto, chicos. Recuerden lo siguiente. La hemoglobina está compuesto por 4 cadenas, ¿ya? A ver, ¿qué cadenas? 2 cadenas son beta. Miren, acá ven de color azul y color café. Cadenas beta. Y otras 2 que son las cadenas alfa. En total, chicos, la hemoglobina está compuesto por 4 cadenas, 2 beta y 2 alfa. Ahora, muchachos, acá les voy a anotar. ¿Se han preguntado por qué, chicos, a la hemoglobina se le dice así, hemoglobina? Es que, muchachos, esa palabra es la combinación de 2 palabras, ¿sí? ¿Por qué digo globina? Globina, chicos, es el nombre de la proteína que forma a esta estructura. ¿Me entienden? ¿Qué proteínas son? Ya les dije, chicos, son 2 cadenas beta y otras 2 cadenas alfa. Ya, muy bien. Esa es la globina, es la parte proteica. En cambio, muchachos, el grupo hemo, les pongo acá de otro color, muchachos. ¿Qué onda con el grupo hemo, chicos? Este es la parte metálica. ¿De qué está compuesto el grupo hemo, Doc? Está compuesto por hierro, chicos. Y aquí me estoy equivocando, miren. Está compuesto por hierro. Por eso, chicos, hemo de hierro viene, chicos. ¿Ya? Ahora, si no me creen, fíjense esa imagen, chicos. Acá pueden ver la hemoglobina, fíjense, veo las 4 cadenas de diferentes colores. Y miren, cada cadena tiene una molécula de hierro. Ubican, chicos, por eso se le dice hemoglobina. Hemo por el hierro y globina por la proteína. Muy bien, ¿se entiende? Esto, chicos, se repite otra vez en morfofunción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, chicos? En la talasemia, guaguas, lo que pasa es lo siguiente: no se sintetiza una hemoglobina de forma correcta. ¿Me entienden? Y esto quiero que entiendan, chicos. En la talasemia hay 2 tipos de talasemia. Es una enfermedad común. Existe, chicos, lo que es la talasemia alfa y la beta talasemia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, Doc?
La diferencia, chicos, es que la alfa-talasemia afecta ¿a quiénes? Afecta, chicos, a las cadenas alfa de la hemoglobina. Y la beta-talasemia, ¿quién afecta? A las cadenas beta. El nombre, chicos, no puede ser más obvio, ¿ya? Ahora, fíjense, muchachos, la alfa-talasemia generalmente se produce por una pérdida completa del material genético que produce a la cadena alfa de la hemoglobina. Ubican, chicos, es pérdida completa, es grave la alfa-talasemia. En cambio, muchachos, la beta-talasemia se produce por una mutación. Pero no cualquier mutación, chicos. Se produce por mutaciones que alteran a las regiones de consenso del gen que sintetiza la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, Doc, ¿por qué es importante saber esto? Muchachos, imagínense lo siguiente. Chicos, quiero que entiendan esto. Imagínense, chicos, que esta secuencia de consenso que está acá está mal. No funciona. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Lo que pasa es que el splicing, chicos, si no detecta la secuencia de consenso, chicos, ¿qué pasa? El splicing, chicos, empieza a cortar donde sea, ¿sí? Imagínense, chicos, acá, miren, este splicing, chicos, tenía que comenzar acá. Acá tenía que comenzar porque ahí estaba la secuencia de consenso. Y tenía que terminar acá, porque ahí terminaba el intrón. Muy bien. Pero, chicos, como esta secuencia de consenso está alterada, ¿qué pasa? El splicing no lo reconoce. Por ende, chicos, el splicing empieza a cortar en cualquier lugar del ARN. En cualquier lugar lo corta. Entonces, chicos, ¿esto qué causa? Hace que se eliminen intrones, pero también al mismo tiempo, chicos, puede eliminar algunos exones. Ubican, chicos, porque el splicing no sabe dónde cortar. ¿Me entienden? Entonces, eso, muchachos, lo que les estoy explicando en palabras muy, muy simples, chicos, eso es lo que pasa en la beta-talasemia. En la beta-talasemia, chicos, está mutada la secuencia o las regiones de consenso. Como no existen estas regiones de consenso, chicos, ¿qué pasa? El splicing, chicos, hace lo que sea. Corta exones e intrones. Y eso, chicos, ¿a quién afecta? Afecta a la beta-hemoglobina. ¿Me han entendido con esto, chicos? ¿O no se ha entendido? Joel, ¿se ha entendido? Jairo, ¿se ha entendido? Jairo dice que sí, ya, siempre entiendo. Bueno, ya. Ahora, muchachos, ¿y esto por qué es tan importante? Ustedes van a ver, chicos, que acá en Bolivia es bien común la talasemia, ya, pucha, ¿cuántos pacientes que viven con esta enfermedad? Chicos, la talasemia es una enfermedad que causa anemia. ¿Pero por qué anemia, Doc? Porque, chicos, van a ver, a estos pacientes es bien fácil diagnosticar esta enfermedad, chicos. ¿Por qué? Lo único que tienes que hacer es sacar una muestra de sangre, lo ves bajo el microscopio y van a ver, chicos, que los glóbulos rojos de los pacientes que tienen talasemia están con deformidades. Ustedes recordarán, chicos, que el glóbulo rojo en una persona normal tiene una forma de disco bicóncavo. En una persona normal, pero en una persona que tiene talasemia, chicos, el glóbulo rojo está con malformaciones. Ubican, chicos, y así puedo diagnosticarlo, chicos, solamente viendo el glóbulo rojo bajo el microscopio. ¿Ubican? Entonces, para tener esto, chicos, recuérdense, la talasemia es el principal responsable de la anemia. ¿Por qué anemia? Porque, chicos, como el glóbulo rojo está deformado, va a vivir menos tiempo, lo cual hace, chicos, que los glóbulos rojos mueran antes de que lleguen adultos, mueren, y eso produce la anemia. ¿Me entienden? Muy bien. Ahora, ya para cerrar, chicos, hablamos del cáncer, ¿ya? El cáncer, chicos, yo les digo, ya les dije, está relacionado con la mutación. Pero no solamente eso, chicos. El cáncer también se puede producir cuando se altera el splicing. Para ser más exacto, chicos, el cáncer se puede producir cuando se alteran las secuencias de consenso del splicing, ¿ya?
Entonces acá les puse, muchachos, miren, en el cáncer no se reconoce el lugar donde se va a realizar el splicing. ¿Esto qué hace, chicos? Hace que el splicing corte lo que sea en cualquier lugar. Esto, muchachos, puede producir que la desaparición de las proteínas de los supresores tumorales. ¿Se recuerdan, chicos, que les dije, no? Esto sí lo avanzamos el día martes, si no me equivoco. Habíamos hablado, chicos, de las proteínas supresoras tumorales. ¿Por qué les digo así? Porque son proteínas que evitan el cáncer. Y yo les dije, chicos, para que funcionen estos, tienen que estar activados. ¿Me entienden? Entonces, chicos, una mutación en el splicing, ¿qué puede hacer? Puede hacer, chicos, que estos supresores tumorales, chicos, se inactiven. Y chicos, ¿qué pasará si se inactivan estos supresores? Fácil, se produce el cáncer en el paciente. ¿Ya? No olviden, chicos, los ejemplos que ponía en su libro de estos supresores, ¿no? Acá tenemos, chicos, lo que era la proteína P53 y lo que era la proteína, chicos, P16. Son ejemplos de proteínas supresoras tumorales. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a hablar de lo que es el splicing alternativo, ¿ya? Otro subtítulo, chicos. ¿Qué dice su libro acá, muchachos? Les habla acerca de los tipos de splicing que existen, ¿ya? Acá lo más relevante, chicos, es saber qué es el splicing alternativo, para qué sirve y por qué es tan importante. Solamente eso es lo más importante. Solamente eso tienen que saber, chicos, ¿ya? Acá les puse, muchachos, miren. El splicing alternativo, chicos, se refiere a los distintos patrones de corte y empalme para cada tipo de ARN. A ver, ¿qué? Chicos, el splicing alternativo se refiere a que cada tipo de ARN va a tener un diferente tipo de procesamiento. ¿Me entienden? No sé, por ejemplo, miren acá, chicos, van a fijarse para que me entiendan. Imagínense, chicos, que acá tengo lo que es el ARN mensajero tipo 1. Acá. Y acá tengo, chicos, el ARN mensajero de tipo 2. Ya son diferentes. Parecen iguales, ¿no? Parecen. Ahora miren, chicos. El ARN mensajero tipo 1, fíjense, lo voy a cortar acá, chicos. Lo voy a cortar acá, lo voy a cortar acá, lo voy a cortar acá y aquí un pedacito más voy a cortar. Muy bien. Miren, fíjense, chicos, estoy cortando. Estoy haciendo desaparecer al intrón. Miren, perfecto. He creado 3 fragmentos con el splicing en el primero, ¿ya? Ahora, en el segundo, chicos, como es otro ARN, el procesamiento va a ser diferente. Ya, por ejemplo, muchachos, miren acá. Voy a cortar acá también. Voy a hacer otro corto acá, otro corto acá, otro aquí, y por último voy a hacer uno pequeño acá, chicos. Aquí chiquitito, ¿ya? Entonces, miren, chicos, lo que estoy haciendo. En este ARN mensajero, chicos, tipo 2, fíjense, he hecho otro patrón de corte y empalme. Entonces, chicos, ¿esto por qué es tan importante? Porque, muchachos, según este dibujo que les he hecho, cada ARN se corta de diferente manera y se une de diferente manera. Cada ARN tiene un patrón de corte y empalme diferente. ¿Me entienden, chicos? A eso se refiere, chicos, con splicing alternativo. Ahora, Iroc, ¿esto es común? Sí, chicos, en el ser humano es bien común esto, ¿ya? En el ser humano, chicos, la mitad de nuestros genes se sufre, chicos, splicing alternativo. O sea, chicos, el ARN que produce nuestra célula, la mitad sufre un splicing alternativo. Pero la pregunta es ¿por qué? Si la mitad sufre este proceso, chicos, debe ser importante, ¿no? Y es verdad, es importante. ¿Por qué, chicos? Porque permite sintetizar varias proteínas a partir de un solo gen. Y esto, chicos, va a lo que les había comentado antes, ¿no? Les había comentado esto en el capítulo 7. Y yo les dije, chicos, lo siguiente. Miren acá. No voy a dibujarlo. Acá tengo una imagen, mira. Muchachos, miren acá. Acá tengo un gen entero, miren. Este es el gen, muchachos, completito.
¿ya? Y yo le dije, los genes están compuestos por exones y por intrones. Y yo le dije, chicos, los intrones separan un exón de otro exón, ¿ya? ¿Y el intrón solamente cumple esa función? No, el intrón, chicos, organiza, ¿sí? A los exones. ¿Pero por qué, Doc? Porque, chicos, cada exón produce un producto diferente. Entonces, chicos, eso queda a entender. Esto da a entender, chicos, de que un solo gen puede producir varios productos al mismo tiempo, varios productos diferentes, chicos. ¿Me entienden? Entonces, quiero que no se olviden esto, chicos, ¿ya? El splicing alternativo es importante, sí, porque permite, chicos, sintetizar varios productos a partir de un solo gen. ¿Muy bien? Muy bien. Hasta acá, ¿se ha entendido, chicos? ¿Hay algo tal vez que estén dudando, muchachos? Marcelo Puente, Marcelo Aguilar, Moisés, ¿hay preguntas? ¿Se entiende? Creo que están dormidos, ¿eh? Ya, ya, muy bien. Ahora, ya para cerrar, chicos, el ejemplo que pone su libro, y creo que es un poco complicadito si lo leen una vez, ¿ya? Es el siguiente, chicos. Su libro dice lo siguiente. El splicing alternativo, chicos, puede estar controlado por algunos genes. El ejemplo que pone, chicos, su libro es acerca de la mosca Dropsila melanogaster, ¿ya? Esta mosca, chicos, también se llama mosca de la fruta, ¿ya? A ver, ¿qué es lo curioso de esta mosca, chicos? Lo curioso, chicos, es que el sexo que tiene una mosca depende del splicing alternativo. O sea, chicos, en estas moscas, como cualquier ser vivo, siempre va a haber macho y va a haber hembra. Ubican, miren, acá está el macho y acá está la hembra. Muy bien, ¿ya? Ahora, pero ¿de qué depende el sexo que tiene la mosca? Depende del splicing alternativo, ¿ya? Y esto quiero que se anoten, chicos, porque siento que la doctora va a preguntar, la doctora Vargas, ¿ya? Recuerden lo siguiente, chicos. La Dropsila melanogaster, para poder determinar su sexo, necesita de un gen que se conoce como el gen SXL. Anótense. Este gen, muchachos, solamente se activa en las moscas que son hembras. ¿Ya? Y Doc, ¿qué hace este gen? Pues este gen, chicos, produce un producto. Este producto se llama lo mismo, es el producto SXL, lo mismo, ¿verdad? Pero ¿y el producto qué hace, Doc? Reprime al splicing de los genes masculinos. O sea, chicos, ¿qué significa? La mosca hembra produce SXL para evitar que los genes masculinos, chicos, puedan sufrir splicing, ¿sí? Y Doc, ¿y esto por qué? Porque, chicos, miren lo que les voy a dibujar. Imagínense que acá está el núcleo, chicos. Miren, ahí está el núcleo, chicos. Imagínense, muchachos, que acá está el ARN del gen masculino, ¿ya? Miren, está inmaduro, es muy grande, es inmaduro. ¿Podrá salir del núcleo, chicos? No va a salir porque es inmaduro. ¿Y por qué no va a salir, Doc? Porque no está sufriendo splicing. El splicing hace que madure, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda salir del núcleo y se pueda ir hacia el ribosoma. Y en el ribosoma, chicos, este ARN se tendría que convertir en una proteína. Y esta proteína, chicos, haría que la mosca sea macho. ¿Me entienden? Sea hombre. ¿Me entienden? Sea macho. Ya no existe hombre, ¿no? Perdón. Ya sea macho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, chicos, acá? Acá no quiero que se confundan. El SXL es un gen que solamente se activa en las hembras. ¿Cuál es su función principal? Evita que los genes masculinos puedan sufrir splicing. Y si el gen masculino, chicos, no sufre splicing, ¿podrá madurar? No, no va a madurar. Se va a quedar inmaduro. Y si es inmaduro, ¿podrá salir del núcleo? No,
nunca va a salir. Por ende, chicos, si nunca sale este ARN masculino, nunca va a producir una proteína. Y si no produce proteína, chicos, este macho, muchachos, nunca va a haber características sexuales masculinas. ¿Ubican la idea, muchachos? ¿Se ha entendido, muchachos? Ya, entiendan lo siguiente. SXL elimina o reprime el splicing de los genes masculinos, ¿ya? Pero, ¿y Doc, cómo funciona este gen, muchachos? Este es bien curioso, porque es una proteína, chicos, que se puede unir al ARN, ¿ya? Se une, pero ¿a quién se une, Doc? Acá les he puesto, chicos, como un resumen. Se une a dos cosas. El SXL, chicos, primeramente se puede unir a los genes TRA. ¿Qué es el gen TRA? El gen TRA, chicos, también se llama gen transformer. ¿Pero por qué gen transformer, chicos? Porque puede convertir un macho en una hembra. ¿Me entienden? Puede cambiar de sexo. ¿Me entienden? Pero miren, chicos, el gen TRA, ¿a quién se une? Se une a la proteína SXL. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Anótense. El SXL se une a este gen para poder activarlo. Lo activa, ¿sí? Hace que este gen TRA, chicos, sintetice la proteína TRA, ¿sí? Y esta proteína TRA, Doc, ¿qué hace? Chicos, hace que la mosca sea hembra. ¿Ubican? Por eso es tan importante, chicos. Ahora, el SXL, chicos, también se puede unir a otro gen. ¿Cuál? Al gen MSL2, ¿ya? ¿Y por qué le digo así, chicos? Este gen se encarga, chicos, de regular la expresión del cromosoma X, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá, chicos? Este MSL2, chicos, ¿ya? Literalmente es el gen del macho, Sí, tiene que estar activo para que la mosca sea macha, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa, chicos? El SXL de la mujer, de la hembra, bloquea a este gen MSL2, o sea, lo está inactivando, lo cual evita que la mosca se convierta en macho. ¿Me han entendido, chicos, o no se han entendido? Ya, ahí les he puesto un resumen, chicos. No aprendan nada más, porque de estas cosas, chicos, hay que saber cosas puntuales. Ya su libro creo que les da 2 párrafos hablando de esto, pero no es tan importante. Lo más importante, chicos, acá es saber qué es el SXL, ¿ya? A qué tipos de genes se puede unir y qué hace con cada gen. Recuerden, chicos, si el SXL se une al gen TRA, la mosca va a ser hembra. ¿Por qué? Porque este gen TRA, chicos, convierte un macho en una hembra, ¿sí? Entonces, chicos, el SXL activa al gen TRA, o también llamada transformer, ¿ya? No sé por qué me recuerda la palabra travesti, y que más o menos así me ubico yo, ¿ya? Siguiente, muchachos. Si el gen SXL se une, chicos, al MSL2, ¿qué pasa? Lo inactiva, ¿sí? Lo mata. ¿Para qué? Para que muchachos, esta mosca siga siendo hembra y no se convierta en macho. ¿Ubican, chicos? Entonces, recuerden lo siguiente. Gen TRA, para que sea femenina. Gen MSL2, para que sea masculino. ¿Me entienden? SXL, activa al TRA para que sea mujer. SXL, inactiva al MSL2 para que no sea macho. ¿Muy bien? Muy bien. Eso, muchachos. Espero que hayan entendido, muchachos. ¿Ya? Ok. Todo esto ya les he explicado. Esto también, esto también, esto también, este también. ¿Ya? Ahora, muchachos, terminamos con lo que es la síntesis de la caperuza 5. ¿Ya? Y esto va a ser rapidito, muchachos, porque su libro no dice muchas cosas de esto. ¿Ya? A ver, ¿qué les digo de esto, muchachos? Primeramente, recordarles, ¿no? Lo que hemos visto el día de ayer, muchachos. Yo les dije, para que el ARN pueda madurar, primeramente tiene que sufrir splicing. ¿Ya? Perfecto. Segundo, tiene que haber una adición de la caperuza 5. Y tercero, tiene que haber adición, chicos, de la cola polia número 3.
Si mi ARN, chicos, sufre estas 3 modificaciones, va a poder madurar. Y como madura, recién puede salir del núcleo. Ahora, acá, chicos, cosas puntuales. Quiero que aprendan lo siguiente, chicos. La adición de la caperuza 5, muchachos, ¿dónde se hace? En el extremo 5. Fácil, ¿no, muchachos? No está tan difícil. Ahora, ¿en qué consiste esta adición, chicos? Acá yo añado lo que es 7-metilguanosina, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué añado en la adición de la caperuza 5? Añado el 7-metilguanosina, ¿ya? Y Doc, la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo lo añado? Es que, chicos, para añadir esto al ARN necesito crear enlaces, pero no cualquier enlace. ¿Qué enlace? Miren, el enlace 5,5 trifosfato, ¿ya? Entonces, chicos, para poder hacer la adición de la caperuza 5, ¿qué tengo que hacer? Lo más importante, tengo que añadir 7-metilguanosina. Muy bien, ¿cómo lo añado? Creando enlaces 5,5 trifosfato. Muy bien, estas 2 modificaciones, chicos, ¿qué hacen? Crean a la caperuza 5. ¿Sí? Muy fácil, ¿no, muchachos? No está tan difícil esto. Muy bien. Ahora, otra cosa que es importante acá, muchachos, es lo siguiente. ¿Ya? Para crear, muchachos, esta caperuza 5, se tiene que hacer una tercera cosa. ¿Ya? ¿Qué? Tengo que hacer metilación. ¿Dónde lo he colocado? Acá, chicos. Miren, tengo que hacer la metilación. ¿Pero la metilación de qué, chicos? La metilación del oxidrilo número 2 de los nucleótidos que están cerca de la caperuza 5. ¿Sí? A ver, tal vez no me entiendan, chicos, pero acá les voy a mostrar con un dibujo, ¿ya? Porque a mí me lo enseñaron con un dibujo. Miren, imagínense lo siguiente, chicos. Acá está mi ARN. Ya está maduro, miren, solamente tiene exones, ¿verdad? Perfecto, ya le he hecho el splicing. Ahora, acá, chicos, está el extremo 3 y acá está el extremo 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago, chicos? Lo primero, a este extremo 5, chicos, le añado ¿qué cosa? Primero, le añado, chicos, lo que es el residuo de 7,metil era guanosina, ¿no, muchachos? Era guanosina. Le añado. Muy bien, acá está, chicos. Le voy a poner con una bolita rojita, ¿ya? Acá está. Esta es. Muy bien. Pero para añadir esto, chicos, recuerden que tengo que crear un enlace. ¿Qué enlace? Recuerden, es el enlace 5,5 de trifosfato. Añado ese enlace. ¿Pero para qué, Doc? Lo añado, chicos, para que este 7-metilguanosina se pueda unir al ARN. Lo estoy añadiendo. Muy bien. Ya le he hecho las 2 cosas, pero, chicos, todavía no está completo. ¿Por qué? Tengo que metilar. A ver, pero ¿a quién tengo que metilar, Doc? Chicos, acá tienen que metilar lo que es a los 2 primeros nucleótidos que están cerca de la 7-metilguanosina. A ver, déjenme explicar, chicos. Metilar. Imagínense, chicos, acá está la adenina, acá está la timina, acá está la citosina, la guanina, la citosina. Ah, no, perdón. Acá no sería timina, no sería uracilo, porque es ARN. ¿No ven? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Miren, yo voy a metilar, chicos, a los 2 primeros nucleótidos, ¿sí? Pero a los 2, chicos, que están muy cerca de ¿quién? Del metilguanosina. ¿Pero para qué los metilo, Doc? Los metilo, chicos, para que este metilguanosina pueda formar el enlace 5,5 trifosfato, ¿ya? Entonces quédense con esa idea, chicos, ¿ya? Tengo que hacer 3 cosas para poder formar la caperuza 5. Primero, tengo que añadir el 7-metilguanosina. ¿En qué extremo? En el extremo 5. ¿Cómo lo uno, Doc? Lo unes a través del enlace 5,5 trifosfato. Pero no olviden, chicos, que para que este enlace funcione, para que este enlace se pegue, primeramente hay que metilar los 2 primeros nucleótidos que están cerca del metilguanosina, ¿ya? Pero metilo todo el nucleótido, no.
Chicos, lo que hacen acá, chicos, es metilar los grupos oxidrilos 2. ¿Ya? Eso. ¿Se ha entendido eso, chicos, o no se ha entendido? ¿Se ha entendido, muchachos? Ay, ya. Ya para cerrar, chicos. ¿Y para qué me sirve esta caperuza 5? Muchachos, esta caperuza 5 tiene muchas funciones, ¿no? Su libro destaca 3 o 4 funciones. Ya, primeramente, la caperuza 5, chicos, aumenta la estabilidad del ARN, lo cual evita que este ARN, chicos, se destruya. ¿Me entienden? 1. 2. La caperuza 5, chicos, permite que el ARN pueda salir del núcleo y se pueda ir hacia el citoplasma. ¿Me entienden? 2. 3. La caperuza 5, chicos, permite que el ARN pueda unirse al ribosoma y así, chicos, pueda iniciar la síntesis proteica. Entonces, recuerden, chicos, lo que les digo, ¿no? La caperuza 5 tiene 3 funciones sobre el ARN maduro. Primeramente, aumenta su estabilidad. Segundo, permite que se pueda salir del núcleo e ir al citoplasma. Y tercero, permite, chicos, que se pueda unir al ribosoma para que se pueda traducir. Y ahí muere, chicos. Ya no tienen que saber nada más. ¿Ya? Ahora, hablemos, chicos, de la formación de la cola polía. ¿Ya? La cola polía. A ver, ¿qué onda con la cola polía? Van a notarse, chicos. En la cola polía, chicos, lo que yo hago es añadir secuencias de adenina. ¿En dónde? En el extremo 3. Añado adenina, muchachos. Por eso le digo poli A. ¿Sí? Poli, muchos. A de adenina. ¿Me entienden? Ahora, pero Doc, ¿cuántas adeninas tengo que añadir? Tengo que añadir, chicos, aproximadamente entre 80 a 250 residuos de adenilato, o también llamado adenina, ¿ya? Adenilato o adenina, ¿ya? Muy bien, se entiende. No está tan difícil, ¿verdad? Pero muchachos, para poder añadir esta cola, necesito la ayuda de 2 cosas. ¿De quién? Primeramente, chicos, necesito la ayuda de lo que es de una endonucleasa, ¿ya? ¿De quién más necesito la ayuda, chicos? También necesito de una enzima que se conoce como el poliadenilato polimerasa. Ya recuerden, chicos, que todo lo que diga polimerasa significa que sintetiza, ¿no? Está fácil, ¿ya? Ahora, miren acá, chicos. ¿Cómo funciona esto, muchachos? Primeramente, muchachos, la endonucleasa va a eliminar secuencias del extremo 3. ¿Para qué? Para que yo pueda añadir los adenilatos. ¿Entienden, chicos, la idea? ¿Ok? Ahora, muchachos, todo esto les he puesto en estas diapositivas. Ya espero que lo lean, chicos. Tienen que leerlo sí o sí. ¿Ya? Miren acá lo que les puse, el mecanismo. Primero, el transcrito de ARN es cortado. ¿Quién lo corta? La endonucleasa. Lo corto. Muy bien. Pero, ¿y Doc, para qué lo corto? Es que, chicos, miren la imagen, chicos. Tengo que cortar el extremo 3. ¿Para qué? Para que pueda venir, chicos, el poliadenilato y pueda formar la cola de poli A. ¿Me entienden? Fácil. Así funciona, chicos. No es tan difícil entender esto. ¿Ya? Solo eso menciona su libro, chicos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. El poliadenilato polimerasa, chicos, necesitará chicos, un molde para poder crear esta secuencia. No, chicos. El poliadenilato polimerasa, chicos, trabaja solito. Solamente necesita, chicos, que el extremo 3 esté cortado, se une al extremo 3 y solito, de forma automática, va a añadir las secuencias de adenilato. Muy bien. Eso, muchachos. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, y Doc, ¿para qué hago esto? ¿Para qué le añado la cola poli A? Acá les puse, chicos. Tiene 2 funciones básicas. Primero, la cola de poli A, chicos, protege al ARN de la degradación. Evita que se elimine, ¿ya? 2,
la cola poli A, chicos, permite que el ADN pueda salir del núcleo y se pueda ir hacia el citoplasma. O sea, chicos, han visto que la cola de poli A tiene casi las mismas funciones que la caperuza 5. Casi las mismas funciones, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para cesar esto, chicos, su libro habla acerca de la poliadenilación alternativa. ¿Ya? A ver, ¿a qué se refiere con poliadenilación alternativa, chicos? Se refiere a que, muchachos, algunos genes, chicos, pueden llegar a tener secuencias de consenso donde se puede hacer la adenilación. O sea, chicos, donde se puede añadir colas poli A. ¿Me entienden? Ahora, ejemplo de esto, chicos, porque su libro no es muy específico, solamente les menciona que algunos genes, chicos, se les puede añadir muchas colas de AD, de poli A, ¿me entienden? Pero su libro, chicos, de este tipo de genes es el gen de calcitonina. Ya, ustedes, chicos, que han hablado de hueso, sé que saben que es calcitonina. Ya, acá solamente les voy a recordar. Recuerden que la calcitonina, chicos, es una hormona, pero no cualquier hormona. Es una hormona, chicos, que se produce en la glándula tiroides. ¿Y qué función cumple, chicos? No olviden, la calcitonina solamente se libera cuando los niveles de calcio están aumentados. ¿Y qué hace la calcitonina, chicos? Tiene efecto sobre el hueso. ¿Qué hace? Inhibe a los osteoclastos, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la calcitonina, chicos? En pocas palabras, disminuye los niveles de calcio en sangre, ¿ya? Esta calcitonina, muchachos, puede tener efectos a nivel del hueso y efectos a nivel de los riñones, ¿me entienden? Ahora, eso lo saben, chicos, pero en biología celular, chicos, les dice lo siguiente: el gen que produce calcitonina, chicos, sufre poliadenilación. ¿Ya? ¿Por qué digo esto, chicos? Porque el gen que produce a esta hormona, chicos, va a tener 2 sitios de poliadenilación. Ubica, muchachos. Ahora, quiero que recuerden, chicos, lo siguiente. El gen para producir calcitonina se encuentran en 2 tejidos. Uno, se encuentra en lo que es la tiroides, que recuerden, chicos, que es una glándula que se encuentra por debajo del hueso hioides, ¿no ve? Y que tiene forma de mariposa, ¿ya? Ahora, fíjense, chicos, lo siguiente. La glándula tiroides, chicos, ¿sí? Va a llegar a tener lo que es la calcitonina. Produce la calcitonina, ¿sí? Pero ojo, chicos, ¿por qué produce calcitonina la glándula tiroides? Porque, chicos, en este caso, la poliadenilación solamente se produce en uno de los sitios de consenso, solamente en uno, lo cual hace, chicos, que se conserve un intrón, lo cual produce a la calcitonina. En cambio, en el cerebro, muchachos, está el mismo gen, pero fíjense, chicos, en el cerebro solamente acetila, chicos, el segundo sitio. ¿Ya? ¿Y esto qué produce, chicos? Esto produce lo que es el péptido relacionado con calcitonina. ¿Ya? Entonces, en palabras más sencillas, chicos, para que me entiendan, recuérdense, el gen de calcitonina se encuentra en 2 tejidos, en la glándula tiroides y en el cerebro. En la glándula tiroides, chicos, solamente se poliadenila una sola secuencia, un solo, ¿cómo se dice? Un solo sitio, chicos. Esto como producto final que da a la calcitonina. En cambio, muchachos, en el cerebro se adenila el segundo sitio, ¿sí? El segundo sitio, lo cual da, chicos, como producto ¿a quién? Al péptido relacionado con la calcitonina, ¿sí? ¿Me han entendido, muchachos, o les he confundido con esto? ¿Todos se entienden, chicos? Ya, entonces, recuerden, chicos, en la glándula tiroides, el gen de calcitonina, chicos, solamente se adenila en su primera secuencia, ¿ya? En su primera secuencia, ¿ok? En cambio,
en el cerebro, chicos, se adenila la segunda secuencia. ¿Me entienden? Entonces, esto produce, chicos, diferentes productos. ¿Ya? Espera un ratito, chicos. Muy bien. Eso es lo que han entendido, chicos, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y Doc, tendrán la misma función? Ninguno me ha preguntado. Yo tendría esa pregunta. ¿Tendrán la misma función? O sea, miren, chicos, estos dos, calcitonina y el péptido relacionado con la calcitonina, los dos vienen del mismo gen. El mismo gen, chicos, produce a los dos. Pero ¿cuál es la diferencia, chicos? Que en la calcitonina solamente le coloco adenilo a la primera secuencia. Y en el péptido relacionado, chicos, con calcitonina, ¿qué hago? Le coloco adenilo a la segunda secuencia. Esa es la única diferencia. Pero miren, chicos, esa única diferencia tan pequeña produce productos diferentes y con diferentes funciones. Por ejemplo, la calcitonina, ya les dije, ¿no? Disminuye los niveles de calcio en la sangre. Fácil. Pero, ¿y qué onda con el péptido relacionado con la calcitonina, chicos? Este cumple otra función. Este, chicos, no lo dice su libro, pero es un dato curioso, chicos. Se encarga de dilatar los vasos sanguíneos que irrigan al tejido nervioso. ¿Ubican? Eso es lo que hace este péptido, chicos. Ya yo lo recuerdo porque en segundo año hablamos de esto. Ya, en fisiología van a hablar de esta hormona. ¿Muy bien? Muy bien. Hasta acá, ¿hay dudas, chicos, con esto? ¿Preguntas que tuvieran? ¿Se entendí mejor? Ya. Ahora, ya nos falta poco, chicos, ya nos falta poco. A ver, ahora nos tocaría hablar, chicos, lo que es la maduración del ARN ribosómico. ¿Ya? Quiero que entiendan lo siguiente, chicos. Yo les dije hace rato, ¿no? El día de ayer, todos los ARN, ribosómico, transferencia y el mensajero se tienen que modificar para que puedan madurar. ¿Verdad? Ahora, miren, chicos, lo que pasa es lo siguiente. Con respecto al ARN ribosómico, chicos, ustedes saben que nace en el nucleolo y nace en forma de 45S. Yo les digo, chicos, este 45S se rompe, se corta, se empalma y se modifica. ¿Para qué? Para formar, chicos, miren, acá está 45S, chicos. He hecho esas tres modificaciones. Lo he cortado, lo he empalmado y lo he modificado. ¿Para qué? Para formar el ARN 18S, el 5.8S y el 28S. O sea, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad? Ahora, fíjense, chicos, acá lo importante. Para poder hacer, chicos, toda esta modificación, necesito de proteínas. ¿Pero de qué proteína, Doc? Necesito, chicos, de la nucleoproteína nucleolar, perdón, el ribonúcleo, a ver, no me olvido su nombre, chicos, es ribonucleoproteína nucleolar pequeña, así, esa era, chicos, es ribonucleoproteína nucleolar pequeña, ¿ya? Este es especial. ¿Por qué, chicos? Fíjense lo que he dicho, nucleolar, así le he dicho. ¿Por qué? Porque, chicos, este solamente actúa en el nucleolo. ¿Para qué? Para poder permitir la maduración del ARN ribosómico. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿se recuerdan que el nucleolo tenía partes, no ven? A ver, vamos a preguntar a uno al azar, chicos. ¿Cuáles eran las partes que tenía el nucleolo? A ver, Nicole, Anaí Rocha. ¿Qué partes tenía el nucleolo? Mientras yo busco dónde estaba esta parte. O lo voy a dibujar mejor. Ya veo, chicos, para terminar. Quiero tener antes de 9:30, chicos. Ya pues, chicos. Y su examen sería el lunes. Santiago, ¿cuáles eran las partes del nucleolo? Las partes del nucleolo son el centro fibrilar. Muy bien. Perfecto, otro. La parte granular. Muy bien. Perfecto, otro. Último. Y era algo con fibrilar. Era el componente fibrilar
denso. Denso. Ya, muy bien, Santiago. Recuerden, chicos, lo siguiente. Miren, acá está de color azul, chicos, lo que es el centro fibrilar. ¿Por qué digo centro fibrilar? Porque está en el centro, pues. ¿Ya? Ahora, este centro fibrilar, chicos, ¿por qué está rodeado? Por lo que es el componente fibrilar denso, que está acá de color rojo, chicos. ¿Ya? Y este componente fibrilar denso, chicos, ¿con quién está mezclado? Está mezclado, chicos, con el componente granular, que recuerden, chicos, que estaba compuesto por gránulos de 10 a 20 nanómetros de diámetro, ¿verdad? O sea, fácil, se entiende. Y les dije, chicos, cada componente tiene una función diferente, ¿no? Por ejemplo, muchachos, el centro fibrilar, su principal función, chicos, ¿cuál es? Acá es donde nace el ARN ribosómico. Ahí nace, ¿me entienden? Pero, ¿y dónde madura, Doc? Chicos, recuerden que este ARN ribosómico va a madurar en lo que es el componente fibrilar denso y en lo que es, chicos, el componente granular. En esos dos lugares, muchachos, ¿ya? Ahora, ¿se recuerdan, chicos, cuál era la proteína que permitía la maduración del ARN ribosómico? Recuérdense, es el SNORNP o también llamada ribonucleoproteína nucleolar pequeña. Este de acá, chicos, hace que el ARN sufra las modificaciones para que pueda madurar. Pero la pregunta es, ¿y dónde se encuentra, Doc? Fácil, pues, chicos, es solamente relacionar, ¿no? Entonces, ¿quién se encargaba, chicos, de la maduración del ARN? ¿Qué componente? El componente fibrilar denso. Entonces, chicos, ¿qué significa esto? Significa, chicos, que esta proteína que les he marcado en la nube, chicos, está dentro del componente fibrilar denso. Muy bien, pero no solamente eso, chicos. Esta proteína también tendría que estar dentro de ¿quién? Dentro del componente granular. ¿Me entienden, chicos, eso? Ok, ahora, chicos, acá el libro ya les menciona cómo funciona esta proteína. Les dice, ¿no? Estos primeramente se unen al pre-ARN ribosómico por apareamiento de bases complementarias. Se une. Una vez que se ha unido, ¿qué pasa? Chicos, modifica al ARN ribosómico. ¿Ya? Ahora, acá no hay mucho que decir, muchachos, pero algo que sí es importante para mí, muchachos, es lo siguiente, ¿ya? Esto de acá es importante. Para que madure el ARN ribosómico, chicos, tiene que sufrir modificaciones. ¿Pero qué modificaciones, chicos? Primeramente, tengo que metilar las ribosas. O sea, chicos, tengo que colocarle metil al azúcar de los nucleótidos del ARN. Le coloco metilo, chicos. Ya, pero ¿en qué lugar, Doc? Le coloco, chicos, metilo en su segundo oxígeno. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para formar, chicos, 2-metilribosa. Muy bien. Primera modificación, chicos. Segunda modificación, tengo que colocar, chicos, pseudouridina. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Voy a intercambiar la uridina por pseudouridina. ¿Me entienden? Entonces, quiero que esto esté claro, chicos, como el agua. Recuérdense, para que el ARN ribosómico, chicos, madure, no solamente es cortar y pegar, no. El ARN ribosómico, chicos, necesita otras dos cosas. ¿Qué? Primeramente, necesita, chicos, metilación. ¿Qué metilo? A las ribosas, a los azúcares de sus nucleótidos. ¿Para qué lo metilo, Doc? Para formar 2-metilribosa. Primera modificación. Segundo, voy a intercambiar la uridina y lo reemplazo por pseudouridina. Si hago esas dos modificaciones, chicos, este ARN que era inmaduro se va a convertir en ARN maduro. ¿Y quién hace estas modificaciones, Doc? Estas modificaciones, chicos, lo hace la ribonucleoproteína nucleolar pequeño. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, las dos modificaciones? ¿O no me han entendido? Muchachos, ¿se entiende? Rápido, por ahí unos muchachos. Jairo dice que sí se entiende. Dos modificaciones, chicos. Ya recuérdense que, muchachos,
el ARN ribosómico no solamente es cortar y pegar, ¿no ve? Hay que hacer modificaciones químicas. ¿Cuántas modificaciones químicas? 2. La primera es la metilación de ribosos y la segunda es la formación de pseudouridina. O sea, ya muy bien. Ahora, van a fijarse algo, chicos, porque les voy a poner esto de forma resumida, ¿ya? Recuerden lo siguiente, chicos. Existen 2 tipos de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. 2 tipos. ¿Cuáles son, chicos? Acá voy a poner 2 tipos. Primer tipo, chicos, existe lo que es el SNOARN con cajas CD, le dicen, ¿ya? CD. Y el otro, chicos, el segundo tipo sería lo mismo. Es el SNOARN con cajas, ojo, cajas. ¿Qué cajas, chicos? Con la caja, era HACA. ¿Ya? Entonces, hay 2 tipos, chicos, de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. 2 tipos. Y cada una, chicos, cumple una función diferente. ¿Ya? Para resumirles, chicos, fíjense. Por ejemplo, las que tienen las cajas CD, muchachos, su función principal, ¿cuál es? La metilación. ¿Sí? ¿Qué metilan, Doc? Chicos, estos son los que metilan las ribosas. ¿Para qué? Las metilan, chicos, para poder formar el 2-metilribosa. ¿Entienden la idea, chicos? Bien fácil, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, pero para cumplir esta función, chicos, este SNOARN de caja CD se tiene que unir a una proteína. ¿A qué proteína, chicos? Se tiene que unir a la fibrilarina. Ya es fibrilarina. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Con eso acabamos, chicos, eso. Siguiente. El de segundo tipo, chicos, el de cajas HACA, ¿qué hacen? Estos, chicos, primeramente se unen ¿a quién? A la proteína llamada disquerina, ¿sí? Si me equivoco en algo, chicos, me avisan, ¿ya? Por favor. Ya, es la disquerina, chicos, ¿ya? Ahora, esta disquerina, ¿qué hace, chicos? Es el encargado de cambiar, chicos, la uridina por pseudouridina. ¿Ubican, chicos? Entonces, miren, muchachos, las modificaciones que les he mencionado hace rato, estas modificaciones están a cargo de diferentes ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. La metilación está a cargo de los que tienen la caja CD y los que tienen, chicos, los que están a cargo de del cambio de la uridina por pseudouridina son los que tienen cajas HAK. Muy bien, no está tan difícil, ¿no ven? Ahora, la pregunta es la siguiente. Y Doc, estas modificaciones, ¿para qué le sirven a mi ARN ribosómico? Y todo esto, chicos, se los resumo de la siguiente manera. Estas modificaciones, chicos, permiten darle más estabilidad al ARN ribosómico. Ya todo primero, chicos, da más estabilidad. Para eso sirve, chicos. Pero no solamente eso, chicos, también permite que el ARN ribosómico se pueda plegar. Permite el plegamiento. ¿Qué es el plegamiento, chicos? Permite que este ARN, miren, chicos, que estaba así recto, se pueda doblar y pueda formar al ARN ribosómico completo. ¿Me entienden, chicos? Eso, así funciona. Ahora, muchachos, como ejemplo, su libro pone lo siguiente. Ejemplos de ribonucleoproteínas nucleares de cajas CD. ¿Cuáles son? Anótense. Acá tengo, chicos, lo que es el ARN nuclear, chicos, que es U3 y lo que era el U14. ¿Ya? Son ejemplos, chicos. ¿Ya? Otro. Ejemplos, chicos, de las ribonucleoproteínas HAK. Son, chicos, lo que es el... Ay, me olvidé a ver. Era SNR3, chicos. No, era SNR10. ¿Ya? Y lo que era, chicos, el SNR30. Ya son ejemplos, muchachos. ¿Ya? Ahora, esto lo puse, chicos, en las diapositivas y no quiero que lo olviden, ya los ejemplos, ¿ya? Ahora, estos, muchachos, son importantes porque también pueden procesar lo que es el ARN ribosómico 18S. Muy bien.
Ahora, mi pregunta es la siguiente, chicos. ¿Dónde nacerá la ribonucleoproteína nucleolar pequeña? Muchachos, este nace en lo que es los cuerpos, bueno, nace, chicos, en lo que es el nucleol, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa? Una vez que ha nacido, se va a ir hacia los cuerpos de Cajal. ¿Pero para qué? Va a ir ahí, chicos, para poder madurar. Y una vez que madura, chicos, estas proteínas vuelven al nucleolo. ¿Para qué? Para poder cumplir sus funciones sobre el ARN ribosómico. Muy bien. Ahora, acá, muchachos, les he puesto alguna correlación clínica importante para el funcionamiento, chicos, de la disquerina. ¿Se recuerdan, chicos, qué era la disquerina, no ven? Anótense, ¿no ven? La disquerina era la proteína que se unía al SNORNA con cajas HAK. Se unía, le ayudaba en su función, muchachos. Pero, ¿qué pasaría, chicos, si la disquerina no funcionara? Muchachos, fíjense, la disquerina cumple una función importante, chicos, no solamente en la formación de la pseudouridina, también, chicos, cumple una función importante en los telómeros. ¿Por qué? La disquerina, chicos, evita que los telómeros disminuyan su tamaño. ¿Me entienden? Ahora, si la disquerina falla, muchachos, se produce una enfermedad que se conoce como la disqueratosis congénita. ¿Y por qué le dice disqueratosis congénita? Porque, chicos, acá va a estar mal la disquerina. ¿Y a qué órganos afecta esta enfermedad, chicos? A la médula ósea y a lo que es, chicos, a la piel. ¿Ubican? Entonces, la disqueratosis congénita se produce por una mutación de la disquerina. Muy bien. Su libro, chicos, no dice nada más de esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya para cesar, chicos, la maduración final del ARN ribosómico, chicos, por si acaso, se lleva a cabo ¿en dónde? En el componente granular del nucleolo, ¿ya? Y acá, ¿qué pasa, chicos? En este componente granular del nucleolo, chicos, el ARN ribosómico, que ya está plegado, va a sufrir procesos endonucleóticos y exonucleolíticos, ¿ya? ¿Para qué? Para que sea liberado, chicos, y que se una a las proteínas para formar el ribosoma. ¿Ya? Ahora, anótense porque esos son números importantes, chicos. En el componente granular, muchachos, el ARN 28S, 5.8S y el 5S se unen a 49 proteínas ribosómicas. ¿Para qué se unen, chicos, los cuatro? Se unen para formar la subunidad 60 del ribosoma. ¿Me entienden? En cambio, chicos, el ARN ribosómico 18S se une a 33 proteínas ribosómicas y forma a la subunidad 40S. Muy bien, perfecto, Doc. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se han formado las subunidades del ribosoma, chicos, estas subunidades salen del núcleo y se van al citoplasma para poder formar al ribosoma. Ya, así funciona, chicos, la maduración del ARN ribosómico. ¿Ya? Entonces, para resumirles, chicos, recuerden lo siguiente. Les voy a explicar de forma resumida. Recuerden, chicos, en el centro fibrilar nace el ARN ribosómico. En el componente fibrilar denso, chicos, que acá está de color rojo, ¿qué pasa? Se modifica el ARN ribosómico. Acá, ¿qué modificaciones se hace, chicos? En este centro fibrilar denso se hacen las dos modificaciones que les dije. Se hace la metilación y también se hace, chicos, el cambio de la uridina por pseudouridina. Muy bien. ¿Qué más se hace ahí, chicos? Acá el ARN ribosómico, chicos, también se dobla, se pliega. Y por último, chicos, en el tercero, en el componente granular, chicos, ¿qué se hace? Se hace, muchachos, la unión del ARN ribosómico con las proteínas ribosómicas para que formen las subunidades. Una vez que se han formado las subunidades, chicos, ¿qué pasa? Estas unidades salen del núcleo y van hacia el citoplasma para poder formar al ribosoma completo. Muy bien. Hasta acá. ¿Hay preguntas con esto, chicos? ¿Hay dudas que tuvieran?
¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Todo has entendido? Ya, muchachos. Ahora, vamos a hablar de las alteraciones patológicas asociadas al nucleolo. ¿Ya? Quiero que recuerden lo siguiente, chicos. El nucleolo se va a alterar siempre, chicos. El nucleolo casi siempre se altera cuando hay enfermedad, ¿ya? El nucleolo, chicos, van a ver que está alterado cuando hay estrés celular, cuando hay infecciones virales, cuando hay enfermedades, chicos, neurodegenerativas como la enfermedad de Weber. También, chicos, se altera cuando hay disqueratosis congénita o cuando hay cáncer. O sea, chicos, en resumen, cualquier enfermedad puede afectar al nucleolo. ¿Me entienden, chicos? Por ejemplo, en el estrés celular, chicos, ¿qué pasa? Hay daño del ADN, también se produce, chicos, alteraciones nutricionales, hipoxia o choque térmico. ¿Esto qué produce, chicos? Esto hace que el nucleolo, cuando está en presencia de estrés, muchachos, altere su estructura proteica, lo cual, chicos, puede disminuir la producción de ARN ribosómico. Pero no solamente eso, chicos, también el nucleolo se puede alterar cuando hay infecciones víricas. ¿Qué puede hacer, chicos, esto? Las infecciones víricas, chicos, pueden hacer que el nucleolo cambie su estructura. Puede hacer, chicos, que el nucleolo, chicos, modifique su producción de ribosomas o también, chicos, produce alteraciones en la traducción proteica. Muy bien. Ahora, también su libro menciona, chicos, que el nucleolo cambia durante el cáncer. Y lo más importante es lo siguiente, chicos, anótense. En el cáncer, muchachos, lo que aumenta dentro del nucleolo es la proteína nucleolina y la nucleofosmina. ¿Y por qué es tan importante, Doc? Chicos, es importante porque estas dos proteínas, muchachos, son las que hacen que el nucleolo se tiña tan intensamente. ¿Sí? ¿Se recuerdan, chicos, que les dije, no? Cuando utilizo colorantes básicos, el núcleo se tiñe. Pero, chicos, el que más se tiñe dentro del núcleo es el nucleolo. El nucleolo, chicos, absorbe mucho colorante básico, se tiñe bien oscuro. ¿Pero por qué? Porque tiene a estas dos proteínas. ¿Y qué pasa, chicos? En el cáncer, estas dos proteínas están aumentadas en cantidad, lo cual hace, chicos, que en el cáncer el nucleolo se tiña de un color demasiado oscuro. ¿Me entienden? Entonces, ojo con esto, muchachos. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar, chicos, su libro habla acerca de la maduración del ARN transferencia. ¿Ya? Recuerden lo siguiente, chicos. Cosas puntuales de esto. Muchachos, existen entre 40 a 50 tipos de ARN de transferencia. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, chicos. Los genes que sintetizan a este ARN se encuentran, chicos, dispersos por todo el genoma humano. ¿Ya? Lo que quiero que aprendan acá, chicos, es cómo madura el ARN de transferencia. ¿Ya? Anótense, chicos. Para que el ARN de transferencia pueda madurar, chicos, se tiene que eliminar el extremo 3 y el extremo 5. Fíjense, chicos, acá ven al ARN de transferencia de color amarillo, chicos. ¿Ya? Pero fíjense, chicos, acá de color azul ven las partes que no me sirven y que yo tengo que eliminar. ¿Me entienden? Entonces, para poder madurar el ARN de transferencia, tengo que eliminar el extremo 5 y el extremo 3. Pero, Doc, ¿quién elimina estos extremos? Las nucleasas. Las nucleasas, chicos, eliminan a estos extremos. Miren, lo estoy eliminando para poder formar el ARN de transferencia maduro. ¿Ya? Ahora, otra cosa más, muchachos. Su libro habla acerca de lo que es la modificación del extremo 3. Miren acá, chicos. En el extremo 3, chicos, voy a añadir una secuencia y anótense. ¿Cómo reconozco a un ARN de transferencia, chicos? Se reconoce porque en su extremo 3, chicos, el ARN de transferencia siempre tiene la secuencia citosina, adenina. ¿Ya? Chicos, es la secuencia trinucleótido del ARN
ARN de transferencia. Y ojo, esta secuencia es única para este. ¿Me entienden? Ahora la pregunta es, ¿y Doc, quién añade esta secuencia? Lo añade una enzima, chicos. Anótense su nombre. La enzima, chicos, se llama ARN de transferencia nucleotidil transferasa. Que acá, chicos, lo he anotado, miren. Este, chicos, es la enzima, miren. ARN de transferencia nucleotidil transferasa. Este, chicos, añade la secuencia citosina, citosina, adenina para que pueda terminar de madurar el ARN. Ahora, se preguntarán, chicos, ¿y por qué es tan importante esta secuencia, muchachos? Es que, chicos, esta secuencia permite que el ARN de transferencia pueda mover a los aminoácidos. Acá les he puesto, muchachos, miren. El trinucleótido es esencial para la traducción. ¿Por qué? Porque ahí es donde se une al aminoácido. ¿Sí? Entonces, esta secuencia, chicos, que ven acá, permite que el ARN de transferencia pueda mover al aminoácido. Muy bien. Y bueno, ya para cerrar, chicos, su libro dice, ¿no? También se hacen otras modificaciones en este ARN, ¿sí? Modificaciones químicas, chicos. ¿Ya? Les dice, ¿no? El ARN de transferencia aproximadamente, chicos, sufre hasta 60 tipos de modificaciones diferentes, lo cual hace, chicos, que este ARN tenga 60 tipos de bases modificadas, que son únicas para este tipo de ARN, ¿ya? Ahora, ¿y cuáles son las modificaciones más comunes, doctor? Acá tengo, chicos, lo que es la metilación, la desaminación, la reducción y otro tipo de procesos químicos como la fosforilación, ¿ya? Entonces, recuerden lo siguiente, chicos. Algo básico, ¿ya? Para que el ARN de transferencia madure, tiene que sufrir cuatro cosas. Primero, tengo que eliminar, ¿qué cosa? El extremo 3. Segundo, tengo que eliminar el extremo 5. Tercero, tengo que añadir, chicos, ¿qué cosa? La secuencia trinucleótida, ¿ya? Y cuarto, tengo que hacer, chicos, las modificaciones en sus bases nitrogenadas. 4 cosas hago para que este ARN, chicos, pueda madurar, ¿ya? Muy bien. Hasta acá, dudas, chicos, preguntas que tuvieran. ¿Ninguna pregunta, muchachos? ¿No? Ya, y su libro, chicos, termina con lo siguiente. Habla acerca de cómo funciona el ARN maduro, ¿ya? Acá, chicos, dice todo lo que he dicho durante la clase, chicos, lo dice, lo vuelve a mencionar. Pero hay algo nuevo que sí menciona y que les había comentado en el capítulo 7. Muchachos, recuerden lo siguiente. Cuando el ARN madura, tiene que salir hacia el citoplasma para que pueda cumplir su función. Pero la pregunta es, Doc, ¿cómo sale? Anótense, chicos, y ya lo hemos visto también. Sale, chicos, mediante el mecanismo del RAN-GTP. ¿Se recuerdan, chicos, cuando hablamos de poros nucleares en el capítulo 7? ¿Se recuerdan que hablamos, chicos, de las importinas y de las exportinas, no? Les he explicado, chicos, cómo hacía una molécula para salir del núcleo y para poder entrar. Recuerden, chicos, que el RAN-GTP siempre saca las moléculas hacia afuera del núcleo. ¿Ya? Eso es recordar, chicos. Ya solamente hay que recordar eso. Lo demás que menciona su libro, chicos, ya lo he mencionado anteriores clases. ¿Ya? Y bueno, también, chicos, su libro habla acerca de la estabilidad y la degradación del ARN. ¿Ya? Recuerden lo siguiente, chicos. El ADN nunca va a ser igual al ARN por las diferencias que les había comentado ya antes, ¿sí? Pero, ¿qué es lo más importante, chicos, acá? Anótense, muchachos. La diferencia entre ADN y ARN no solamente es la estructura, es la función. Recuerden que el ADN, chicos, su principal función es guardar la información genética, ¿sí? En cambio, el ARN, ¿cuál es su función, chicos? Tiene 2 funciones. Primera función, transporta la información genética. Y segundo, puede servir como enzima. ¿Me entienden, chicos? Entonces, tienen diferentes funciones, es obvio.
Ahora, muchachos, recuerden lo siguiente, el ADN es muy importante porque tiene la información original de la célula. ¿Me entienden? Por ende, chicos, este ADN tiene mecanismos de reparación durante su replicación. El ADN, recuerden, chicos, que se puede reparar, pero ¿y el ARN se podrá reparar? No, chicos, nunca se va a reparar, porque recuerden, chicos, que el ARN durante la transcripción, su enzima, que es el ARN polimerasa, no puede dar vuelta atrás, por ende, no puede reparar lo que se equivoca. ¿Me entienden, chicos? Y su libro dice lo mismo, chicos, ¿ya? Ahora, otra cosa más, muchachos, ¿cuál creen que es más estable? ¿El ADN o el ARN? ¿Cuál será, chicos, más estable? Chicos, el ADN es lo más estable que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué, chicos? Porque el ADN, como guarda la información original, muchachos, este ADN va a estar, chicos, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Me entienden? Va a vivir toda nuestra vida, chicos, el ADN. En cambio, el ARN, chicos, dura poco tiempo. El ARN, chicos, como solamente es un mensajero, como solamente lleva la información, chicos, una vez que se sintetiza, el ARN, chicos, va a desaparecer después de unos minutos. ¿Me entienden? Entonces, chicos, el ARN constantemente se está sintetizando de nuevo. ¿Me entienden, chicos? Entonces, ¿quién tiene más vida, chicos? ¿Quién tiene más estabilidad? El ADN. Este vive más tiempo. Por ende, chicos, va a ser más estable. En cambio, el ARN vive poco tiempo por la función que cumple. ¿Ya? Y bueno, ya para cerrar esto, chicos, recuerden lo siguiente. Acá, no olviden esto de acá. ¿Ya? Este meme me gusta mucho, chicos. ¿Por qué? Les da a entender, chicos, la importancia que tiene uno con el otro. El ADN es lo más importante que tenemos. Y fíjense, es, muchachos, lo más fuerte que tiene la célula. Vive desde el nacimiento hasta la muerte celular. ¿Me entienden? En cambio, el ARN, chicos, solamente tiene un corto periodo de vida. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién destruye el ARN? Recuerden, chicos, son destruidos por las ribonucleasas, que son enzimas que se encuentran en el citoplasma, chicos, y destruyen a todo ARN que se encuentren. ¿Me entienden? Muy bien, ahí les he puesto, chicos, un mapa, lo van a leer. Y por último, chicos, habla del microARN. Quiero que recuerden lo siguiente, chicos. En el microARN les van a preguntar el tamaño que tiene y su función. ¿Ya? MicroARN, chicos. Primero, está compuesto por 18 a 24 nucleótidos. Son demasiado pequeños. ¿Y cuál es su función, doctor? Regula, chicos, la expresión genética. ¿Ya? Quiero que no lo olviden eso, chicos. ¿Ya? ¿Por qué dices eso? Porque, chicos, el microARN puede unirse al ARN mensajero y lo puede regular. ¿Ya? Creo que eso, chicos, es lo más relevante, ¿ya? Y por si acaso, el microARN, chicos, se descubrió por primera vez en un gusano. ¿Ya? ¿En quién? Se descubrió, chicos, en lo que era el C. elegans. ¿Ya? Acá se descubrió, chicos, la función que tenía el microARN dentro de la transcripción. ¿Ya? ¿Y quién sintetiza el microARN, chicos? Se sintetiza, chicos, gracias al ARN polimerasa tipo 2 y el ARN polimerasa de tipo 3. Estos dos son los encargados de producir microARN. ¿Muy bien? Muy bien. Hasta acá, muchachos. ¿Hay preguntas que tuvieran? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya, muchachos. Eso sería todo. Y hasta el día lunes, chicos, va a entrar hasta acá su examen. ¿Ya? Cualquier duda, chicos, me avisan. ¿Ya? Cristian, a ver qué pregunta tienes. El Cristian está poniendo un emoji de pensativo, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Ya. Muchachos, el día lunes el examen, chicos, es todo el tema número 8. Y ahí ese día lunes, chicos, empezamos con lo que es el tema número 9. Vamos a hablar de lo que son las endomembranas. ¿Ya? Muy bien. Muchachos, voy a subir la grabación a Classroom, si quieren lo vuelven a ver. ¿Ya? Lean las diapositivas, chicos, porque ahí he puesto todo. ¿Ya? Y les paso ahorita lo que he dibujado en el Google Notes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos vemos. Se cuidan. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye. Chicos, se cuidan.
Buenas noches, Doc. Buenas noches, Nicole. Bye, bye.